bienvenido otra vez a Vicine. No es la primera vez que vienes, ya habías estado con el anterior documental. En este presentas Rapsodia sueca, ¿no? Que ya me parece una propuesta ya apasionante de punto de partida porque nos revela la personalidad no demasiado conocida de Karin Lannby, no sé cómo se pronuncia, que era una actriz sueca, espía, que sedujo unos cuantos hombres notables del siglo pasado. Entonces, bueno, ¿qué te lleva quizá viendo sus películas y descubriendo que era una actriz? Bueno, ¿cómo te interesaste por ella? El proyecto nace a partir de un nombre, que era Karen Lannby, en una nota de página, ¿no? Hablando sobre en la guerra civil, cuando Valencia era capital de la República. Entonces, en ese momento, bueno, veo un nombre que me parece atractivo, pensar una actriz sueca en Valencia en el 37, ¿qué hacía, ¿no? Entonces, en ese momento empiezo a tirar un poco del hilo y me doy cuenta que era un nombre que había visto en otros momentos, ¿no? Pero que no era, que estaba como escondida, ¿no? Por ejemplo, es un nombre del que Bergman habla en La linterna mágica, o Buñuel, por ejemplo, también en su biografía. Y entonces era la idea de esas mujeres que han estado, digamos, ocultas en la historia, ¿no? Tanto en la historia de Europa en este sentido, porque es un personaje que la vemos desde la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría en París, hasta el 2007, cuando muere en París. Y en cambio, también la encontramos en la oscuridad, digamos, de esas películas o del teatro, ¿no? No es una de las grandes mujeres de Bergman, sin embargo, Bergman siempre dijo que fue una mujer que le ayudó en ese primer momento del teatro de juventud a romper con la tradición familiar, ¿no? Entonces era, ¿qué pasa con esas mujeres que han estado delante de nosotros, ¿no? Y darles, pues a través de un trabajo sobre todo de montaje, de fan footage, ¿qué pasa si es posible reconstruir, ¿no? Y convertir una actriz secundaria en protagonista? En realidad, ella era una actriz pésima, pero el gran papel de su vida lo hizo fuera del teatro y del cine, ¿no? Entonces, ese juego de la mentira como construcción era algo que me llamaba la atención. También me interesa mucho el trabajo del metacine, pero llevado en este caso a que supone reconstruir, no una identidad, ¿no? Un cuerpo. Y por otro lado también para mí es más importante la voz, ¿no? Es decir, a partir de... Contamos con los informes que ella había escrito, más de 1.700 informes desclasificados, que pertenecen al Ministerio de Ejército sueco, y son informes para nada asépticos, están llenos de poesía, de surrealismo, y entonces esa idea de poder simplemente volver a recuperar una voz que está, pues, bueno, que ha estado perdida en la historia, me parecía un reto, y ese es un poco el reto que tenemos ahora también ante esta película, ¿no? Y luego Lorca, ¿no? Creo que también jugó un papel fundamental en su vida, ¿no? Y quizás también en su forma, esta manera de escribir tan colorida que comentas, ¿no? Lorca se convierte también en una especie de motor personal, pero también de lucha. Cuando delante del asesinato de Lorca, ella lo toma como digamos, un motor personal. Y por una parte por la parte de escritora. Su única obra es una obra de poesía en sueco que se llama Cante Hondo y que escribe en Alcoy en el 37 y que tiene esta inspiración lorquiana, ¿no? Pero ella por primera vez había venido a Barcelona en el 33, que es como en un momento que rompe también con la tradición familiar. Ella era hija de la representante de la Metro-Goldwyn-Mayer en Suecia. Se había criado con Greta Garbo, con las grandes estrellas, digamos, del cine clásico, y rompe con todo eso para, digamos, venir a España a hacer la revolución, ¿no? En ese tiempo. Y Lorca, su asesinato se convierte en un motor personal, hasta el punto que intenta convencer a Bergman para que adapte Bodas de Sangre. Después Bergman hará una versión radiofónica ya fuera, digamos, de
de la influencia de ella, pero de alguna manera vivió ese espíritu como una lucha personal, ¿no? Y en el 33 ella ve por primera vez en el Teatro Poliorama Bodas de Sangre y se convierte, digamos, en su inspiración, ¿no? Y ya te digo que cuando yo soy de Alicante y cuando pensé una escritora sueca en Alcoy, en plena guerra, escribiendo un libro de poemas lorquianos, era como una cosa muy extraña y además cuando vas a la obra, es una obra muy naif, pero tiene algunas cosas de esos elementos, bueno, surrealistas que también pasan por un filtro también muy personal y que es un estilo que después vemos en los informes, ¿no? Es decir, por eso la idea también de un poco de la película va hacia este punto, ¿no? Es decir, por un lado, recuperar, por decirlo así, ¿no? O reconstruir el cuerpo del personaje a través del material fílmico y por otro lado que ese cuerpo, bueno, vaya unido a un hilo que va de voz que tiene que ver con esa manera de ver el mundo, que además hasta el último momento fue un personaje que en el 2007 todavía estaba escribiendo cartas al Humanité, criticando a la deriva del Partido Comunista, planteando la perversión de las grandes empresas, ¿no? Era alguien que no, y lo hacía desde otro nombre en cartas al lector, ¿no? Es decir, ella llega a un momento que tiene una crisis realmente y desaparece del mapa, ¿no? Y la encontramos pues eso, 20 años a las afueras de París, casada con un ex cura obrero, haciendo de sindicalista en la hispano-suiza, ¿no? Y rodeada de nuevo con muchos inmigrantes españoles de la Petite Espagne que se habían convertido un poco también en esa manera de seguir recuperando ese sueño o esa lucha que ella había tenido, ¿no? De hacer la revolución, si eso tenía un sentido, ¿no? O sea, por lo que he leído, pues también tiene un punto fan fatal, ¿no? Porque creo que Bergman se quedó un poco hecho polvo, ¿no? Y luego había un bandido italiano que también creo que se quedó un poco afectadillo, ¿no? Y hay una bastante colección de nombres famosos en su currículum, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está también Jean-Pierre Melville, creo, ¿no? Que admiro muchísimo. Bergman, cuando la describe de una forma realmente muy al detalle, tampoco dice que es una gran mujer, ¿no? Después Buñuel sí que se centra. Entonces, ese punto de cómo grandes hombres de la historia simplemente se quedaban en la cuestión de cosificación de la mujer era algo que me planteaba como el cine, y en este caso el cine negro y la femme fatale, venían en este mismo sentido, ¿no? Es decir, como la mujer, el cuerpo, la Pandora, que provocaba, ¿no?, los deseos y las desgracias de ciertos hombres. Entonces, desde ese punto de vista, que sí que es verdad que obviamente ella utilizaba como arma, pero sí que es verdad que yo creo que hay un planteamiento, bueno, de la propia literatura o del propio cine. Entonces, a través del mecanismo del fan footage, la idea es, bueno, intentar quitar este aura, ¿no?, y simplemente humanizarla, intentar con sus defectos y también con sus virtudes, obviamente, pero que ella al mismo tiempo reivindicaba su cuerpo. Es decir, llega un momento que cuenta Bergman en el que, bueno, Bergman desaparece de la casa y ella tiene otro amante y están en la casa, y cuando llega Bergman lo echa y le propone un trío y él dice, bueno, si quieres y si no te vas. Es decir, ella realmente era una persona, yo creo que controlaba la escena. Hay imágenes, por ejemplo, en la detención con Salvatore Giuliano, cuando la detienen 50 policías italianos, parece que es ella realmente quien lleva el control de la escena, ¿no? Parece más un estreno de cine, si veis esas imágenes.
que una detención. Es decir, entonces, y por otro lado, lo que me interesaba sobre todo y que tiene que ver al final con ese componente que yo creo que es el cine, que ella era una persona que jugaba constantemente, es decir, y que reivindicaba el juego. Es decir, y por otro lado, llegó cuando encontramos, por ejemplo, los informes y tuvimos acceso. De hecho, no los hemos todavía, son más de 1.700 folios en 4 o 5 idiomas. Dijimos, bueno, hostia, qué documento más valioso. Entonces empezamos a leer y a ver contradicciones, y entonces nos pensábamos, ¿y si todo es mentira? ¿Y si estos informes que tiene el Ministerio forman parte de la propia imaginación? Y ahí es cuando la película cambió, y me pareció mucho más interesante el hecho de pensar que esos informes, que además visualmente son muy potentes, porque muchos están pues eso, ¿no? Cortados, tienen como pues la posibilidad de ver que todo se lo había inventado, simplemente por el hecho de jugar, por el hecho de estar pues eso, ¿no? en la escena, básicamente. También supongo que hay bastantes lagunas, ¿no?, en su biografía, y por esto que dices de los informes supuestamente inventados, o sea que la ficción irrumpe de alguna manera, ¿no?, en la narración inevitablemente. El proyecto no nace realmente como un biopic, para nada, es decir, es un punto de partida para reconsiderar, qué significa la historia, si podemos hacernos esa pregunta, ¿no? Y sobre todo esta idea, ¿no?, de Bertolt Brecht de cómo la historia lo hacen los pequeñitos, ¿no?, los peones, y que además en este caso han estado en la oscuridad. Uno por el propio elemento, ¿no?, del espionaje, y otro obviamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces creo que la ficción en este caso viene dada y aceptada por el hecho de una persona que utiliza la mentira como una utilidad, que al final también tiene mucho que ver con el cine, ¿no? Es decir, aceptamos que lo que estamos viendo es una mentira y no... Entonces, la idea es ir en este camino. Todavía, ya te digo, estamos el proyecto todavía está en una parte muy incipiente y estamos intentando, pues bueno, ver ahora hacia dónde dirigirnos, porque también el personaje es muy amplio y no puedes abarcarlo de una manera, pues eso, muy horizontal y de una manera, digamos, lo más honesta también posible con ella. Muchas veces yo digo que ella ya escribió su propia historia en estos informes, que lo que yo hago simplemente es como intentar abrir como un espacio en blanco para que salga su historia, ¿no?, y acompañarla en ese camino, ¿no? El hecho de un personaje que no quería ser musa, sino que quería acción, que quería juego, que quería... y creo que muchas veces cuando ves que es alguien que has tenido delante, porque la linterna mágica yo creo que no sé cuántas veces la hemos podido leer, y ella estaba allí, ¿sabes? Y dices, bueno, quizás no estaba como... Nunca nos habíamos fijado. Buñuel igual, o por ejemplo, en una peli como la peli de Les Enfants, es la madre, ¿vale? Dices, bueno, personas muy pequeñito, pero esta señora tenía, al mismo tiempo que estaba haciendo este rodaje, y después sobre todo para inspirar todo el film noir de Melville, en realidad ella era una espía real y tendría muchas más historias, ¿no? Entonces ahí queda, decir, ¿se lo contó alguna vez a Melville? ¿No? Es decir, tiene una foto súper potente de los dos ahí con un libro, y yo planteaba, ella como que alguna vez se lo explicó, que realmente ella estaba pues, con un trabajo, ¿no?, de espionaje real y por qué no le dio después una oportunidad, ¿no?, en todo su cine. Cuando dices found footage, porque realmente tampoco hizo tantas películas, ¿no? Creo que fueron 4 o 5. ¿Y qué otro material habéis manejado con su imagen? Sí, aparte de las películas, que sí que es verdad que era como una pequeña... A veces no tenía... Lo que nos hemos encontrado, películas que no salían ni en el crédito, y era ella, ¿no? Además es un juego divertido porque buscarla, ¿no?, en ciertas películas, sobre todo películas
suecas, que hoy a lo mejor podrían ser como telemovies, pero después, por ejemplo, sí que sale una peli muy clásica que es Doctor Glass, por ejemplo, que también tiene un pequeño papel. Y lo que contamos son sobre todo reportajes cinematográficos de su detención en Italia. Ella es como, en ese momento, ella se convierte en una estrella porque es la primera periodista que consigue entrevistar a Salvatore Giuliano, que es un personaje bastante curioso dentro digamos, del mapa geopolítico de la época, plena Guerra Fría, Italia como el territorio para, digamos, ir hacia un bando o hacia el otro. Y ella consigue, de alguna manera, viajar hasta Palermo, entrevistarse y maneja como una historia de amor a través de él, pero en la prensa, de nuevo, una historia, ¿no? Es decir, y se convierte en una gran estrella. Y parte, cuando la detienen, todas esas imágenes del juicio están. Es un poco, sobre todo, el material con el que contamos. Y después hay otro punto muy interesante, que es en el 89, la televisión sueca le hace una entrevista simplemente hablando de Bergman. Tiene una potencia. Es una anciana que no deja de fumar, de nuevo, con la misma mirada que encontramos cuando viene a Valencia. Y bueno, es muy interesante porque los silencios no habla nada del mundo del espía, y de hecho es muy divertida, reconoce que es una mala actriz, en ese momento es capaz de criticar o poner digamos, en su sitio a Bergman como alguien que era un desastre y que todo lo había hecho ella, y que Bergman era un cagón que realmente no había hecho nada en ese momento, ¿no? Entonces, y bueno, contamos con un par de reportajes más y sobre todo es ese punto, ¿no? Me interesaba mucho, y sobre todo jugando un poco con el código del espionaje, es qué pasa cuando alguien deja de ser espía. Es decir, ella lo abandona todo y se va a las afueras de París, se enamora con un excura obrero, que también eso es otra película, y se dedica, pues bueno, a seguir un poco la lucha a nivel sindical, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de Avicine Lanza? La verdad es que veníamos de un año bastante interesante. Por ejemplo, veníamos del curso de desarrollo de Ibermedia con Rosales, con Moncho Armendáriz. Veníamos también ahora de Guadalajara con un premio de postproducción. Y sí que es verdad que desde hacía unos meses estábamos como parados, ¿no? Esperando estas cuestiones de financiación que hacen que la cabeza va por un lado, pero sí que es verdad que la película... Entonces, el llegar a Albacete después de unos meses, pues eso, ¿no? Como esperando, ha sido como de nuevo la manera para poder presentar el proyecto, un poco con el proyecto macerado, por decirlo, y ver qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban. Uno, a la hora del pitching, ¿no? Del trabajo de taller de poder explicar un proyecto así, que sí que es verdad que es un elemento más de marketing, ¿no? Pero que al final sí que creo que puede servir para clarificar un personaje tan complejo, ¿no? Es decir, y intentar buscar fórmulas simples, digamos, como muy horizontales, pero que no pierdan en una primera capa esa complejidad, pero que también al mismo tiempo, bueno, aporte juego, aporte, digamos, un poco de divertimento y curiosidad, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco el trabajo que hemos hecho en Lanza, y sobre todo la posibilidad de compartirlo con compañeros, la posibilidad de tener feedback real de alguien que no conoce nada del proyecto, y creo que salimos con algunas ideas interesantes para poder seguir ahora con la tranquilidad desarrollando.